Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos, porque saben que estos temas tienen que ver con lo esencial. No, ¿cuál esencial? Con todo lo de nuestras vidas. La salud, el empleo, la seguridad, la recreación, el deporte, la cultura, la educación. La educación, ese es el tema de hoy precisamente. Bueno, vuelvo a decirles, para aquellos que dicen que qué eslogan tan excluyente, inteligentes, interesantes y calificados, simplemente no se excluyan. Como esto tiene que ver con la gente que utiliza la información positivamente para su bienestar y el de la comunidad en general, pues entonces inclúyanse y hagan parte de los inteligentes, interesantes y calificados. Nuestro invitado de hoy es Néstor David Restrepo. Él es el secretario de Educación de Antioquia. Bienvenido, secretario, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y haciendo el esfuerzo todos los días para no quedar excluido de los del eslogan, hermano. Entonces ahí tenemos que seguir trabajando. Muy bien, qué rico, porque es que la educación, por ejemplo, siempre le hemos dicho, vamos a repetirlo, no me voy a cansar, aunque no sea esto consecuente con aquello de que empiece con la parte fuerte. No, enseguida empezamos con la parte fuerte, porque para mí esto es muy importante. La educación sigue siendo la trampa a la pobreza. Así es, Roger, y de alguna manera la historia lo demuestra. Sí. Quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a la educación, educación de calidad, educación de dignidad, todos los días nos levantamos haciendo el esfuerzo, no solo para lo necesario de vivir, sino para ser feliz, que hace parte también del vencimiento de la pobreza. Ah, pero qué bueno, no es solo educarse para hacer o para tener, sino para ser. Así es. Había una frase de nuestros abuelos, y era, estudie para que salga adelante. Y el salir adelante de alguna manera se resumía en conseguir una casita y el muy de buenas, también el carrito. Pero aquí también hablamos de dignidad humana, el ser como fundamento de lo que hacemos, el fundamento de nuestra dignidad. Excelente. Bueno, a propósito del tema de la educación, no es... cuando usted estaba diciendo esto de las abuelas nuestras, recordé el bachillerato. Nosotros teníamos hace mucho tiempo una persona, llegaba al bachillerato, al sexto de bachillerato en esa época, hoy es 11, y ya, con eso tenía para estar muy bien empleado. Hoy eso no es suficiente. Hoy no es suficiente. Se abría el mundo laboral. Aquel que terminara sexto era el orgullo de la casa. Y se abría un mundo laboral impresionante. Hoy termina bachillerato, obligatoriamente tiene que empezar a buscar diferentes alternativas. Y aprovecho la cuñita, Roger. Ha sido una gran preocupación de nuestro gobernador y precisamente entregarle el 30 de noviembre 5.000 bachilleres con doble titulación al departamento, pertinentes a la subregión y al municipio. Yo creo que es ir cerrando esa brecha de lo que causó tanto furor en su momento, que dijo el gobernador que no conocía nada más inútil que un bachiller. Excelente, esa es la expresión. Pero oiga, me deja usted así boquiabierto, doble titulación. Imagínate, ya estamos hablando de terminar bachilleres, teniendo en cuenta que ya eso es muy inútil, ¿es verdad? ¿Qué es eso de la doble titulación? Lo que pasa es que el gobernador, como venía con esa preocupación, no venga, nuestros muchachos terminan bachillerato y ¿qué sigue? Aquellos que no pueden entrar a la universidad, ¿qué sigue? Entonces iniciamos un programa donde esa prueba piloto de primeros 5.000, en Antioquia son más o menos 25.000 bachilleres en los no certificados, y es que estos muchachos, estos 5.000 de diversos municipios, a la par con el bachillerato, fueron haciendo una técnica laboral. Entonces se gradúan bachilleres y se gradúan técnicos de motos, técnicos de bicicletas, hay algunos en técnicos en gastronomía, una serie de alternativas que les permite precisamente hoy la doble titulación. Que los vuelve útiles, que les da una herramienta, que les da un saber, que les da un conocimiento para hacer algo. Ahí ya entiendo lo de nada más inútil que un bachiller, expresión del gobernador de Antioquia. Muy bien, de todas maneras hay que seguir estudiando, ese es el deseo de todos. Es muy difícil llegar a la universidad, sobre todo porque la universidad, la educación postsecundaria es muy costosa, pero para eso está la universidad
pública. Y hemos visto en los últimos tiempos que la universidad pública, de acuerdo con los estudiantes, con los profesores, ha sido un poco soslayada por el Estado en cuanto a presupuesto. Hoy hemos visto cómo se han venido presentando marchas de toda índole, lamentablemente algunas violentas, precisamente recordándole al Estado, esta vez en cabeza del presidente Iván Duque, que la universidad pública debe ser, digamos, el objetivo del gobierno y del Estado. ¿Usted cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo usted este conflicto? Yo leo la lectura desde dos perspectivas, Roger. Sí. La primera, yo soy un defensor acérrimo del derecho de la sociedad a reclamar lo que no está bien. Perfecto. Y tenemos que marchar y que hacer visible esa deuda histórica, valga la pena mencionarlo. La desfinanciación de la educación pública no es de ahora ni de los 8 años anteriores. Esto se viene agudizando en el tiempo bastante complejo, donde hoy hablamos de 17 billones de pesos de desfinanciación. Eso hay que hacerlo. Unirnos, los sindicatos, los gremios, los maestros, los estudiantes, y mostrar las necesidades que se tienen. Con lo que yo no estoy de acuerdo, lo decías, primero la violencia, eso no puede pasar, y nomás esta mañana hablaba con uno de los representantes del movimiento estudiantil, y cualquier acto de violencia demerita lo que es un movimiento estudiantil universitario. Sí, ese no es el fundamento. Pero lo otro es, hombre, si estamos luchando por la financiación de la educación pública, es contradictorio que no estudiemos. Exactamente. Tenemos que estudiar, nosotros no podemos cancelar semestres de las universidades, eso cuesta un ojo de la cara. Hay un maestro que vive de su hora cátedra. Entonces, marchemos, tomémonos el país, demostremos de lo que estamos hechos, pero marchamos y vamos a clase, o vamos a clase y salimos a marchar. De lo contrario, contradecimos por lo que estamos trabajando. Es un contrasentido. Entonces, estamos de acuerdo con lo que dice nuestro invitado, Néstor David Restrepo, quien es el secretario de Educación de Antioquia, que sí, que hay un problema de financiación. Ley 30 de 1992, tienen cuentas. Desde ahí empieza el problema, y es que el incremento es con base en el IPC, y lo que hace entonces, como el cangrejo, el presupuesto universitario público es tirar para atrás, ¿cierto? En realidad no logra satisfacer las verdaderas necesidades hasta llegar a un hueco como el que acaba de mencionar usted, de cerca de 17 billones de pesos, más de 3.5 billones solamente en funcionamiento. Importante, pero lo otro, protesta social lícita. Ojo con las acciones violentas, demeritan. Y lo otro, el contrasentido. Queremos estudiar, pero no queremos estudiar porque le estamos yendo a las universidades. Entonces, se puede sentar a la mesa a dialogar con protesta social, pero estudiando, porque lo que tenemos en ciernes como espada de Damocles es lamentable. La cancelación de los semestres de casi todas las universidades públicas del país. Eso es terrible. Unos mensajes, ya regresamos. Néstor David Restrepo, secretario de Educación de Antioquia. Ahora dijimos que la educación no es solamente para hacer y tener, sino para ser. Usted lo explicó muy claro. Quiero también precisar algo alrededor de cómo se ofrece una buena educación de calidad. La educación de calidad no es solamente entregar una muy buena institución educativa, un techo y una estructura firme y bonita. Eso es muy importante. Pero hay otros aspectos fundamentales para una verdadera educación de calidad que hay que tener en cuenta. Enseguida hablamos de lo infraestructural, pero para que nos quede la idea clara de qué es lo que hay que tener en cuenta para una muy buena educación de calidad. Roger, complementando antes de responder lo que está diciendo, hoy los grandes modelos de educación del mundo, guardando proporciones, Finlandia, Singapur, la preocupación mínima es la infraestructura educativa. La mínima. Porque eso es consecuencia de... Nosotros lastimosamente hemos fallado en el tiempo, y se convierte en una preocupación inicial olvidando 3 elementos fundamentales a mi manera de ver. Lo primero,
Pertinencia. Pertinencia. La educación debe de responder a las realidades propias de cada subregión, de cada circunstancia. Sí. No podemos seguir hablando en términos generales, sí. que ha sido una equivocación nuestra. Segundo, efectividad. ¿Qué estamos enseñando a nuestros muchachos? ¿Solo números y letras? Mnemotecnia, grabemos situaciones, pero no el enfrentamiento a la cotidianidad y argumentar con el otro. Y lo otro, efectividad. Eficacia y efectividad. Cuando nosotros respondemos a esos tres elementos, pertinencia, eficacia y efectividad, nosotros estamos construyendo territorios, sí. transformando realidades en la esencia del ser humano. Estamos hablando de calidad de la educación. Esto es. Sin embargo, ahora sí me meto con el tema infraestructural, pues tener un aula de clase que no caliente, donde no caigan goteras, obviamente. Eso es como incluso agregar un elemento más, el estomaguito, el del programa de alimentación escolar. Sí, claro. La deserción escolar se produce porque el niño con hambre no asiste a la escuela y si asiste no aprende. Entonces, ese es otro elemento integral, estructural, pues para que haya una muy buena educación. Completamente. Y sumarle también en nuestro territorio esas grandes distancias que tenemos, sí. El transporte escolar. Ah, por ejemplo. Entonces, esto es para llegar a lo siguiente. Existen acá, nos lo dejó el exgobernador Sergio Fajardo Valderrama, 79 parques educativos. Eran 80, pero debido a la tragedia de Salgar, no fue posible comenzar con el número 80, 79. Y entonces muchos lo criticaron, que porque era eso, eran estructuras simplemente, pero no terminaron incluso ni siendo eso, porque en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama no se alcanzó a entregar ni la mitad, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos se entregaron realmente? Se inauguraron 55. ¿Y entonces? Dando una claridad. Sí. Es que se inauguraron muchos de esos sin ni siquiera haber empezado la obra. Ah, pues por eso imagínense. O sea, que ¿cómo así? No había nada y se inauguró. Se inauguró. Eso es muy raro. Pues eso nos ponía a pensar. Bueno, listo, démoslo ahí, no pensemos más. 55 se inauguraron, pero realmente ¿cuántos, digamos, de los 79 quedaron, digamos, listos como para que la gente los utilizara? Yo quiero ser bondadoso con la cifra, sí. Roger, porque he tratado en esto de no ponerle pasionamientos políticos. Sí. Hablemos de la mitad. 50. Sí, que bueno, sean 50, 40 parques que hayan quedado funcionando, que hayan quedado con funciones. Ya. Pero nosotros hoy tenemos, inclusive 3 años después, dificultades con muchos de esos parques, porque tenemos parques que están en procesos sancionatorios con los contratistas. Pongo un ejemplo. Sí. Santa Fe de Antioquia. Sí. Santa Fe de Antioquia se entregó, arrancó con programas y hoy no hemos podido solucionar el problema del diseño. El diseño, no la obra. El diseño del parque educativo de Santa Fe de Antioquia. El Parque de las Aguas. El Parque de las Aguas. Que así lo denominaron despectivamente porque vivía inundado. Pero venga, Andrés Guerra Hoyos, hoy precandidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Centro Democrático, dijo que casi que poniendo retrovisor político, como usted lo mencionó hace un instantico, el gobernador había dado la instrucción de que no se trabajara en esos parques. ¿Cuál es la realidad? No, miren, yo respeto mucho la posición del doctor Andrés, pero creo que aquí falta información. Sí. El tema de los parques hay que mirarlo desde 2 perspectivas, Roger. El primero es el programa, la política pública de los parques, donde se hicieron unas grandes inversiones, programas muy interesantes que nunca se han puesto en discusión. Vamos para la U, hoy ha atendido más de 27.000 estudiantes. Nosotros recibimos un programa en ejecución y se continuó completamente. Ya. Con reparos, yo no puedo negarlo. Sí. Yo no tengo ese espíritu mesiánico de que todo lo que hago yo es lo mejor. Perfecto. No quiero tocar nombres propios, bueno, pero una política interesante y se continuó. Perfecto. ¿Qué decíamos nosotros? El objeto de ese contrato era solamente programa donde hay parques y ciudadelas. Ya. O sea, entonces los otros municipios no tenían derecho. Pero bueno, es un programa interesante. Listo. La otra óptica es el tema de infraestructura. Ahí sí tengo que ser vehemente. Ese programa estaba catastrófico. Sí. El programa de infraestructura de parques era horrible. Aquí nosotros no teníamos los parques terminados. Como lo digo, parques que se entregaron, que se inauguraron sin haber empezado obra. Sí. Procesos sancionatorios que nos tocó iniciar a nosotros con los contratistas. Prueba de ello
es que hoy, digamos que tenemos 5 parques que eran como el foco, la crisis. Sí. Dabeiba, Buriticá, Yalí, Santo Domingo y Carolina del Príncipe. De los 79. De los 79, donde incluso nosotros decíamos, ¿será que si nos va a dar? Esto está tan enredado, la contratación de esto tan complejo que no vamos a ser capaces. Ya. De esos 5, hay 3 ya listos. Ya. Dabeiba, Santo Domingo y Carolina. Digo listos en cuanto que ya estamos en revisión, detallitos, la pinturita, rezane allí. Nada estructural. Detalles de obra. Yalí y Buriticá venían inclusive con faltas de licencias de sismoresistencia, problemas gravísimos al punto donde la ejecución era el 2%, 3%. Hoy Yalí está en un 35%, Buriticá en un 45%, donde por cronograma estamos para terminar a 31 de diciembre de este año. Muy bien. Y quedamos ahí con toda esta explicación muy precisa, pero la pregunta es la siguiente. De los 79, entonces podemos decir hoy objetivamente si el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, gobernador, y bajo la titularidad suya como secretario de Educación, Néstor David Restrepo, ¿se terminaron o no se están terminando o no están terminando estos parques educativos? Enseguida nos responde, pero antes esta frase. Cuando regresemos, las 2 respuestas. Nos dice qué piensa de esta frase y la respuesta a la pregunta hecha. Si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor. Si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar un poco mejor. ¿Qué piensa usted, secretario de Educación, de esa frase? Roger, la función del político es la transformación del territorio, el desarrollo de las comunidades. Y esto solo se hace con humanidad. Somos seres humanos, con todo lo que esto significa, formándonos. Realmente lo que significa formarnos, cumpliríamos ese objetivo. Pero a su vez, aquellos que se consideran apolíticos o enemigos de la política realmente entendieran el servicio y la esperanza que tienen las comunidades en el desarrollo de sus territorios, sería un objetivo mancomunado. Sería la realidad un mundo un poco mejor. Exactamente, sería de corresponsabilidad y sería entonces materialización de esa expresión de que el Estado somos todos, podría ser. Bueno, síntesis entonces, secretario de Educación Néstor David Restrepo. ¿Los parques educativos que dejó el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama se terminaron o se están terminando, sí o no? Se están terminando, Roger, al 100%, porque inclusive el de Salgar, que ya dijimos no fue culpa de nadie, es una catástrofe, los recursos están ahí. Y se viene adelantando con el alcalde cuál va a ser la construcción que beneficie a esta comunidad. Es que fue una orden del gobernador en el primer consejo de gobierno. Los parques se construyen, se terminan y vamos a poner todo lo que sea necesario para que esas dificultades que se arrastraban desde el gobierno anterior puedan ser superadas y estos cumplan el objetivo para lo que fueron creados. Entonces se terminan al 100%. Un comentario final. Usted iba a aspirar a la alcaldía de Bello, no renunció finalmente antes del 27 de octubre. ¿Por qué? Padre, porque es un sacerdote además. ¿Por qué? Roger, aquí son 2 cosas. La primera es un tema netamente administrativo, inclusive tenemos conceptos jurídicos donde yo no estaría inhabilitado. Bello es certificado en educación y por tanto me daría un tiempo más a diferencia de otros compañeros. Pero lo otro también es, aquí hay un compromiso con Antioquia. De la mano del gobernador Luis Pérez se le estamos metiendo toda la educación. Es mi pasión, no de ahora, de muchos años atrás. Yo soy el hombre más feliz del mundo haciendo lo que hace, enamorado de lo que hago. Y hay unos proyectos donde hoy vamos a ver los resultados. La Universidad Digital es una realidad, el bachillerato digital, declarar a Antioquia el analfabetismo. Y esto realmente compromete y es continuar de la mano de un gran maestro como Luis Pérez para cumplirle al departamento lo que en un momento determinado asumimos. Muy bien, no dejar a medio camino la pasión por la educación y los compromisos ya obtenidos con la
educación en Antioquia. Muchísimas gracias, Néstor David Restrepo, secretario de Educación del departamento. Roger, a ti por la invitación, siempre gracias por estar dispuesto. No, muchas gracias a usted nuevamente y a ustedes mil gracias, inteligentes, inteligentes y calificados, que saben hoy con este ejemplo más la importancia de hacer parte incluso activa de la política, no necesariamente militando en partido o movimiento político, sino participando, escuchando, viendo, leyendo, oyendo y siendo menos apáticos, por ejemplo, en actividades electorales como la del 27 de octubre del año entrante, para que escojamos al mejor gobernador, el mejor alcalde, los mejores diputados, los mejores concejales y los mejores ediles. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, los de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con Los Cogió la Noche, que vuelve a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias. Chao.